Yo te contaba como noticia, que después vamos a profundizar con Josefina, esto que ha sucedido con el sindicato de camioneros, ¿no? Donde se le da una exención o un, si querés, acuerdo especial, un Beneficio. beneficio, le podemos poner un montón de palabras, un privilegio respecto a otros sindicatos y respecto a otras realidades de la Argentina, y que se vota en el presupuesto 2023. Recordemos que hasta hace algunas horas el debate era de si sacarle el privilegio a los jueces que tenían por sobre otros del no pago al impuesto a las ganancias. Y obviamente yo había sido muy claro que me parecía que había que sacarle ese privilegio a los jueces, que era importante sacarle ese privilegio, y sobre todo, digamos, porque es dinero aportado y solventado por todos en el presupuesto. Y de la misma manera tengo que decir esto para la nueva exención que se le da al sindicato de camioneros. ¿Cómo puede ser que a un sindicato, porque no puede llegar a un acuerdo paritario con la contraparte, el gobierno, para evitar una conflictividad mayor, le da los recursos que pertenecen a todos los argentinos? Y de la misma manera que decíamos con los jueces, donde no hay igualdad frente a la ley, ¿por qué otro sindicato no puede decir yo necesito lo mismo? Quiero un 150% de aumento paritario, porque en estos 3 años de el gobierno de Alberto Fernández hubo 300% de inflación, y la verdad que yo el año pasado sumé 50, el anterior sumé 50, o sea que van 100, y este mes que sumo 80, o sea que van 130. ¿Por qué el resto no me lo ponen en el presupuesto? Por cualquier gremio, digo bancarios, digo canillita, digo el que quiera, comercio, el que ustedes quieran, gastronómicos, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y esto ya hace que, ya después, vuelvo a decirlo, vamos a charlar con Josefina, tenemos la información de que hay un malestar importante en otros gremios. Hay un malestar importante donde ya en la propia CGT se está generando un movimiento para justamente reclamarle a Moyano esto que hizo. Esto no quiere decir que haya una pelea entre sindicatos, pero sí claramente no se entiende cómo el gobierno autorizó a uno y a otros no. Y obviamente esto tiene que ver con el poder o el peso específico que tiene dentro de la estructura del país, por lo que se mueve, lo que mueve el gremio, ¿no? Ahora, hoy acabamos de conocer la noticia, es una noticia muy fresquita, que el propio Hugo Moyano dijo que estaría de acuerdo en apoyar la reelección de Alberto Fernández. Entonces ahí nos damos cuenta la devolución del favor político que se está haciendo. Te doy dinero y a cambio te apoyo tu reelección. A cambio el gremio va a estar apoyando tu reelección. Entonces, como todo en la política, es una cuestión de rosca. Es una cuestión de negociación y es una cuestión de yo te doy, vos me das. Ahora, lo que me parece que el gobierno no ha entendido es que acá le ha dado en detrimento del resto de el pueblo, del resto de los sindicatos o del resto de los afiliados y de los trabajadores. Cosa que le estábamos reclamando que estaba haciendo bien frente al Poder Judicial o al sindicato de los judiciales. Entonces, ¿por qué ahora habría que ir marcha atrás con los judiciales y pedirle a los judiciales que renuncien a sus privilegios si hay otro sindicato que ya tiene privilegios dentro del propio presupuesto? Por otro lado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, diciendo ayer en un tuit que está en desacuerdo con aumentarle a la empresa de medicinas prepagas más del 120%. Yo también estoy en desacuerdo con que está muy mal que se le otorgue a las empresas de medicina prepaga ese tipo de aumento que excede la inflación y que por el otro lado, además de exceder la inflación, tira de alguna manera la expectativa inflacionaria del año que viene por encima del 60%. Desde las propias prepagas dicen, no, la vicepresidenta está con información incorrecta, porque cuando sumás los 3 años de gobierno, nosotros no subimos ese 300% que generó de inflación el gobierno de Alberto Fernández, subimos el 250%. Entonces, fíjate cómo ya las propias empresas, las propias cámaras,
hacen una previsión inflacionaria para el año que viene sobre lo que perdieron durante estos últimos 3 años, y ni siquiera sobre lo que perdieron el último, sino sobre lo que perdieron estos 3 años. Ahora, ¿yo puedo hacer lo mismo con mis ingresos? ¿Josefina puede hacer lo mismo con sus ingresos? ¿Hernán puede hacer lo mismo con sus ingresos? Y así sucesivamente. Vos, que estás del otro lado, ¿podés hacer lo mismo con tus ingresos? Ver lo que perdiste en estos últimos 10 años y pedirle a la persona que supuestamente te abona que vos le aumentes a nivel inflacionario lo que perdiste en los últimos 10 años. ¿Cuál es, digamos, la visión que está teniendo el gobierno para autorizarle a las empresas de medicina prepaga en base a un aumento inflacionario que se dio en los últimos 3 años y no supuestamente el año que estaba transcurriendo? Todo distorsionado. Tan distorsionado que la vicepresidenta, que forma parte del gobierno, parte del Poder Ejecutivo, tiene que salir a reclamar esto en un Twitter, en un tuit. No puede levantar el teléfono y decirle, che, Alberto, ¿qué estás haciendo? Estás dando un aumento del 120% cuando la inflación fue del 100%. ¿Cómo le vas a pedir a la gente el año que viene que crea que el presupuesto va a ser del 60%? Y eso no es ser menos que nadie. No es a la vicepresidenta que se le caigan las medias porque levanta el teléfono y le reclama al presidente lo que debe hacer. O es más, te digo, ¿por qué no llama a la vicepresidenta al funcionario del área que lo autorizó para pedirle las explicaciones del caso? Si es parte del armado político del gobierno que está llevando adelante Alberto Fernández, pero que ella designó, porque Alberto no hubiese sido presidente si Cristina no hubiese dicho, vamos con este candidato. O nos olvidamos de ese mes de mayo donde Cristina lo sentó en primera fila y dijo, y habló maravillas de Alberto Fernández y dijo, cuando presentaba el libro, tenés razón, sinceramente, y de alguna manera todos nos enteramos que iba a ser el recambio que todos esperaban a ese gobierno de Mauricio Macri. Nos olvidamos rápido de las cosas. Pero además de olvidarnos rápido, aquellos que tienen la posibilidad de gestionar no lo hacen correctamente en el momento que tienen que hacerlo. Hoy tienen poder de decisión. Entonces, ¿cómo le permitís a las empresas de medicina prepaga un aumento de un 120%? ¿Por qué se lo permitís? Bueno, parte de lo que quería charlar, pensar y transmitirles. Esto es El Arranque.